Hola a todos, bienvenidos a este video, en el que les voy a aclarar una duda muy común, la diferencia entre impuestos y contribuciones. Debido a que a veces los usamos de manera intercambiable y en realidad no son lo mismo. Lo que se necesita saber, ¿qué son los impuestos? ¿Qué son las contribuciones? ¿Y cómo dominar estos términos? Primero vamos a definir qué son los impuestos. Los impuestos son pagos obligatorios que todos hacemos al Estado, sin recibir nada en específico a cambio de forma directa. Estos se utilizan para financiar los servicios públicos, como la educación, la salud, la seguridad y la infraestructura. Es el pago obligatorio al Estado que financia servicios públicos. Algunos ejemplos de impuestos comunes son el impuesto sobre la renta, el ISR, que pagamos en función de los ingresos que generamos, o el IVA, que es el impuesto al valor agregado y lo pagamos al comprar productos y servicios. Ahora bien, ¿qué son las contribuciones? Las contribuciones son pagos que hacemos al Estado, pero a diferencia de los impuestos, estos tienen un propósito beneficio directo para quienes los pagan. Un ejemplo típico son las contribuciones de seguridad social, como el pago a la seguridad social que asegura tu acceso al servicio médico o una pensión en el futuro. Otros ejemplos de contribuciones pueden incluir pagos para la mejora de infraestructura en una comunidad o las cuotas por tener acceso a un servicio particular del Estado como la licencia de conducir. En resumen, la gran diferencia es que los impuestos son pagos generales al Estado sin recibir algo específico a cambio, mientras que las contribuciones sí están ligadas a un beneficio concreto, ambos esenciales para el funcionamiento de la sociedad, pero tienen finalidades distintas. Primero que nada vamos a ver la clasificación de las contribuciones según el Código Fiscal de la Federación. Para empezar, vamos a describir que el Código Fiscal de la Federación es la ley que regula los impuestos, contribuciones y obligaciones fiscales en México. Es decir, establece las reglas del juego sobre cómo el Estado recauda recursos para financiar los servicios públicos. En el CFF se clasifica claramente qué son las contribuciones y cómo se dividen. Según el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, las contribuciones se dividen en 4 grandes categorías: impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Veamos cada una a detalle. Primero que nada vamos a ver los 5 elementos básicos del impuesto, que son el sujeto del impuesto, el objeto del impuesto, la determinación de la base, la aplicación de la tasa, tarifa o cuotas, la forma, medio y fecha de pago. Vamos a definir que los impuestos son pagos obligatorios que los contribuyentes hacen al Estado y no reciben un beneficio específico a cambio. El Estado los utiliza para financiar servicios generales como la educación, la seguridad pública. Ejemplos comunes son el impuesto sobre la renta y el IVA, que es el impuesto al valor agregado. Aportaciones de seguridad social. Estas contribuciones las hacen tanto los empleadores como los trabajadores para financiar el sistema de salud, pensiones y otros servicios relacionados con la seguridad social. Es decir, cuando tú o tu empleador realizan estos pagos, están asegurando tu derecho a recibir atención médica y otros beneficios sociales. Contribuciones de mejoras. Estas se pagan cuando el Estado realiza obras públicas que aumentan el valor de las propiedades de los contribuyentes. Por ejemplo, si el gobierno construye una nueva carretera o mejora los servicios en una zona residencial, las personas beneficiadas deben contribuir para cubrir esos costos. También tenemos los derechos. Estos son pagos que los ciudadanos o empresas realizan para poder usar bien esos servicios del Estado o por recibir permisos o licencias. Por ejemplo, pagar una cuota para obtener una licencia de conducir o un permiso de construcción son algunos de los ejemplos de derechos. También tenemos los aprovechamientos, que ya son parte de los ingresos del derecho público. En el artículo tercero, primer párrafo, donde fundamentamos los aprovechamientos, dice:
Son aprovechamiento los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. Ejemplos de esto serían las multas, las indemnizaciones, los donativos, los recargos, los reintegros, las indemnizaciones por daños a bienes municipales. También tenemos los productos, que también ya son parte del ingreso del derecho privado. En el artículo tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, define a los productos como son productos las contraprestaciones por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho privado, así como el uso, aprovechamiento y enajenación de bienes del dominio privado. Se compone por los cobros que hace el municipio por el aprovechamiento y explotaciones de los bienes patrimoniales. Ejemplos de estos tenemos los edificios, instalaciones, mercados, centros comerciales, etc. Claramente, después de esta breve explicación, debemos saber son las contribuciones y qué son los impuestos. Es importante que todos entendamos nuestras obligaciones fiscales, ya que estas contribuciones permiten que el país funcione adecuadamente. Si te interesa conocer más sobre este tema o tienes dudas específicas, no dudes en dejar tus preguntas en los comentarios. Gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima.